Dios le bendiga, amado hermano, en esta mañana. Es un gusto de poder saludarlo en realidad desde aquí. Crea que me gozo en realidad de poder estar en este lugar y ser el portador de la palabra. Se siente un poco nervioso uno aquí, pero Dios está con nosotros. Estamos estudiando el libro de Mateo y yo le ponía a este pensamiento que nos revelan las tentaciones de Jesús, ¿qué nos pueden enseñar las tentaciones de Jesús? Y estamos en el capítulo 4 del 1 al 11, si tiene su Biblia. Dice la palabra del Señor, por tanto. Cuando usted mira esa palabra, quiere decir algo que hubo anterior. Y usted sabe lo que sucedió anterior, que Juan el Bautista bautiza a nuestro Señor Jesucristo y es el precursor de abrir brecha, abrir camino para el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Era muy necesario eso, le dijo el Señor, porque para que se cumpliera la palabra de Dios. Dice, por tanto Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, sus ángeles te encomendará y en las manos te llevará, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás. El diablo entonces le dejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Bendita la palabra de Dios. Ya se puso a pensar usted qué le traerían los ángeles de comer, porque tenía hambre, dice. Un caldito de pollo bien así, tierno. Alabado Dios, Padre Santo que estás en gloria, te doy gracias una vez más por estar aquí, oh Dios, y ser el portador de tu palabra. Señor, estamos aquí con un propósito de aprender. Y gracias a tu Espíritu, que es el Maestro por excelencia, que Él nos pueda dirigir en esta mañana, y que las palabras que salgan de mis labios sean con gracia, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Creo que cada uno estamos familiarizados con estos versos
hace aproximadamente unos 8 meses, dijera yo, estudiamos este libro de Mateo y hoy estamos volviendo a estudiarlo. Y creo que cada uno estamos familiarizados de esto. Entendemos el tiempo que ocurrió la tentación. Inmediatamente después del bautismo en el río Jordán, leemos que leemos que Cristo fue tentado, pero el Espíritu Santo, la investidura del Espíritu, lo envuelve y lo prepara para esa lucha. Lo prepara para ese encuentro. Esto no es solo para que la iglesia lo sepa, no es solo para que el mundo lo entienda o lo sepa, sino que para el mismo Satanás que sepa que solo a él se le debe dar toda la gloria y honra por los siglos de los siglos. Solo a él se le debe dar toda la honra y la gloria. Quiero decirle que los grandes privilegios del favor de Dios para nosotros no nos eximen, no nos libran de la prueba de la tentación. Antes bien, después de los grandes logros y honores que Dios nos pueda dar, quiero decirle que nos sirve para mantenernos en humildad. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios acostumbra a sus hijos a prepararlos como hijos de Dios que somos antes de meternos en una tentación o en una prueba. El viernes pasado hablábamos que la prueba y la tentación son dos cosas distintas. Quizás hemos confundido a veces cuando estamos en prueba o cuando estamos en una tentación. Pero la prueba es para que usted y yo podamos subir a un escalón más alto. Pero una tentación, si nosotros cedemos, vamos a caer en un lugar muy bajo. Y esto me lleva a mí a entender la palabra de Dios como un paralelismo, dijera yo, de la tentación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, la prueba. Y voy a hablar un poquito de prueba y un poquito de tentación para que se entienda. Y dice la palabra, como le digo, entiendo yo como un paralelismo. Cuando miramos la historia, cuando el pueblo de Israel con mano fuerte fue sacado de Egipto, Dios lo saca con mano fuerte. Y dice la palabra que lo pasa por en medio del Mar Rojo, tipificando el bautismo. Y luego lo lleva con mano fuerte por el desierto, dice la palabra. Allá en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, van a ver pasajes que no están escritos ahí, pero usted apúntelos. Dice en Deuteronomio 8, dice que lo lleva por el desierto para probar lo que había en su corazón. ¿Sí? Lo pasa por ahí para ver qué ellos tenían en su corazón. Recuerde que el pueblo de Israel tenía 430 años de estar en cautiverio. Y Dios lo saca con mano fuerte. Y dice la palabra, la historia, que lo lleva hasta el monte del Sinaí, donde Moisés sube al monte a hablar con Dios. 40 días y 40 noches, lo mismo que nuestro Señor Jesucristo. Dios preparando al pueblo del Éxodo
Y ahora miramos a Cristo, que Dios lo prepara también para el éxodo, donde dice Juan, allá en su capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y también crean en mí, dice el Señor. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estéis. Ese es el éxodo que Dios estaba preparando con nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que el pueblo de Israel, si usted mira allá en Éxodo capítulo 16, ahí en el verso 3 dice la palabra que el pueblo decía, mejor nos hubiera matado la mano de Jehová allá en Egipto, porque allá estábamos en las ollas de carne, dice, y aquí nos vamos a morir de hambre. El pueblo tentó a Dios y no pasaron la prueba. Pero Dios tan misericordioso habla con Moisés y le dice que les iba a mandar maná que cae del cielo. Así es Dios de misericordioso. Así es el Dios que nosotros tenemos. Esto podía yo ver que era un paralelismo del pueblo de Israel con la tentación de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Génesis capítulo 1, versos 3 y 4, dice la palabra, entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y la bendijo. La pregunta que surge es, ¿acaso no sabía Dios que la luz era buena? ¿Acaso Dios no sabía que la luz era buena? Sí, Él sabía que sí era buena, pero debemos entender a Dios, porque Dios lo que crea, lo que forma, lo que hace, lo prueba. Usted y yo vamos a ser probados y vamos a ser tentados durante la estancia aquí en la tierra. Pero grande es Dios, que ha criado a sus hijos para que lleguemos y pasemos esa prueba. El pueblo de Dios e Israel no pasó la prueba. Adán, que fue tentado allá en Génesis capítulo 3, si usted lee, fue tentado, pero tampoco pasó la prueba. Ahora falta que nosotros pasemos esa prueba. Por eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como alguna cosa extraña os aconteciese. No se extrañen, dice el apóstol Pedro, no se sorprendan cuando se encuentren en una prueba. Más bien, dice en el verso 13, gócense. Es difícil gozarnos cuando estamos pasando esa prueba. Pero nosotros que ya sabemos las Sagradas Escrituras, no confundamos esa prueba. Dirá usted, esto es una tentación del enemigo. Es Dios probándonos para hacernos más fuertes. ¿Me están siguiendo, hermanos? Gloria a Dios. Yo siento que cuando yo miro ese silencio, sí, es ahí donde yo ya me empiezo a poner nervioso. Y ahí es donde tiene sentido, amado hermano, entender pasajes, como dice Santiago en el capítulo 1, verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga bien, cuando os halléis en diversas pruebas,
Santiago dice que nosotros debemos de tener gozo, pero no tener ese gozo, sino que de sumo gozo. Cuando os hallemos en diversas pruebas o tentaciones. Y ahí es, como le digo, es difícil entender eso. Sentir gozo cuando uno está pasando por una prueba. Pregúnteme a mí, que he tenido unas buenas pruebas, pero gracias a Dios, Dios me ha sacado de esas pruebas. 1 año estuve en una prueba, fíjese, 1 año. Y cada vez que llegaba al sobre de la ciudad, un sobre así como anaranjado, decía, ay Dios, otra vez. Y corría al baño, fíjese, ¿para qué corría al baño? Sí, 1 año estuve en una prueba, pero Dios es grande que me sacó de esa prueba. Y no solo de esa, sino de muchas más. Yo sé que usted, Dios también lo ha sacado de pruebas, ¿sí o no? Sí, qué bueno es Dios. Porque todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas, todos tenemos áreas que no nos sentimos contentos de contar, pero note que esas mismas áreas nos han metido en los peores problemas de nuestra vida. Cada vez que cedemos, entorpecemos, retrasamos el propósito de Dios que tiene para nosotros. Y quiero ir a la palabra y poder ver cómo vencer la tentación. Porque sabemos que existe, porque sabemos que ahí está. Y Jesús está pasando esa tentación. Y ahí es donde da inicio su vida de ministerio, diciéndole al enemigo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios no tentarás. Y con la palabra Dios lo venció. Y por eso es importante, amado hermano, leer la palabra. Porque van a haber textos que se le van a quedar en su mente y usted va a poder decir, escrito está, Satanás. Sí. Cuando tenga usted aflicción y diga usted, ay hermano, usted no sabe que mi esposa me dejó, escrito está, dígale a Satanás, que Dios con todo, si tu padre y tu madre te dejara, yo con todo, con eso, yo te voy a recoger. Si está pasando por una prueba de economía, dígale a Satanás, escrito está, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque de allí, dependemos de allí, de nuestro Dios. Sí. Entonces, voy a responder la pregunta de dónde vienen las tentaciones. La tentación viene de 2 fuentes. En el primer lugar, puedo decir, es Satanás. Cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en Génesis capítulo 3, dice que Adán y Eva fueron tentados por el enemigo y se dieron a esa prueba, a esa tentación. ¿Sabe qué les costó a ellos eso? Les costó muy caro ceder a esa tentación. Les costó y lo sacaron del huerto del Edén, lo sacaron. Y si vamos a las Sagradas Escrituras, este texto no está ahí, pero no sé por qué no lo apunté yo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1 en adelante, dice que David también fue tentado por el enemigo, por Satanás, a censar el pueblo de Dios. Dios no quería que censara al pueblo, Dios no quería que cuántos guerreros tenía. Y David
fue seducido por Satanás, dice la palabra, y va y censa al pueblo. Entonces quiero decir que la gloria de aquellos pueblos, la gloria de los hombres, la gloria de los reyes, era en aquel tiempo a ver cuánta cantidad de milicia ellos tenían para decir si eran fuertes o eran débiles. Dependía del ejército que tenían en aquella época. Sabían ellos si eran fuertes o débiles. Y David se propuso a censar al pueblo de Dios. Y eso le costó muy caro a David. Si usted lee ahí en 1 Crónicas 21 en adelante, David no tenía conocimiento de esto. Y Satanás lo lleva a la tentación. Y David lo termina haciendo, lo cual representa uno de los peores pecados que tuvo David, consecuencias que pagó muy, pero muy caras. Cuando nosotros cedemos a una tentación, amado hermano, a simple vista como que no se va a ver. A simple vista como que uno puede engañar a la gente, pero de Dios no se libra nada, ninguno. Dios lo está viendo todo. Pero no solamente las tentaciones vienen de Satanás, las tentaciones vienen también, según Santiago, de nuestra concupiscencia. ¿Pero qué es la concupiscencia? Son los deseos naturales pecaminosos. La concupiscencia varía entre uno y otro. No todos tenemos así, esa concupiscencia varía entre uno y otro. Si miramos lo que dice Santiago en el capítulo 1, del 13, 14 y 15, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire lo que dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, siendo consumado, da la muerte. ¿Sí lo estamos leyendo, hermano? Sí, qué bueno. La tentación viene de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cosas que todavía nos arrastran, cosas que nos jalan, cosas que todavía nos inclinamos a ellas. Y es ahí donde tenemos que aprender a vencer la tentación. ¿Sí? Porque no hemos nacido para ser esclavos del pecado. Hemos nacido para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Bendito y alabado sea Dios. Hemos nacido para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias. No hemos nacido para estar esclavizados otra vez con el enemigo. No, hemos nacido para venirle a decir a Dios: gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa en este día. Bendito y alabado sea Dios. De manera que aunque hemos fallado una y otra vez, Dios, amado hermano, es tan misericordioso que aunque le fallamos una y otra vez, dice la palabra, que cada mañana son nuevas sus misericordias para los que le aman. ¿Sí o no?
Eso es de darle palmas al Señor. Denle palmas al Señor, hermano. Bendito y alabado sea Dios. La Biblia nos enseña el principio. Nos enseña cómo vencer las tentaciones. Y yo ponía aquí con dominio propio. Otras escrituras dicen con templanza, ser templado. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, dice, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, 17, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como dije hace un momento, la carne nos pide, Satanás nos ofrece muchas cosas indebidas, pero ahí depende de usted y de mí que cedamos a esas tentaciones. Me decía un hermano, no, pastor, ¿cómo le explico? Apareció esta oportunidad y me pareció buena, agradable, y no dejé ir la oportunidad, me decía este hermano. La tomé, se miraba buena, y sí, se enriqueció en pocos meses, y lo mataron. La gloria le dilató muy poco. Se dio a la tentación, pero a cosas ilícitas. La tentación nos lleva, hermano, a cosas que a Dios no le gustan. Y eso no fue el enemigo, fue la propia carne lo que lo hizo. Porque hay muchos que somos felices culpando a otros, y fue la culpa suya. No culpemos a los demás por su debilidad. No culpemos a otros por su falta de dominio propio. Porque el dominio propio es el que nos enseña a controlar la carne. El dominio propio es el que nos dice, le dice a la carne no. El dominio propio es la capacidad cuando debo de decir sí y sí cuando no, cuando debo decir sí. Sí. Y sí, cuando debo de decirlo con un entendimiento. Entonces la Biblia nos enseña que Jesús tuvo hambre. No sé si usted algún día ha tenido hambre, pero esa hambre que dice, ya no aguanto. Sí, no sé, pero yo sí he pasado eso, pero con el dominio propio puedo pasar un día y casi dos. Sí, gracias a Dios que Dios lo ayuda a uno. Sí. Jesús tenía hambre y dice, y de hecho cuando el enemigo vino a tentarle, el hambre no controló a Jesús. Porque cuando tenemos dominio propio, aprendemos a controlar nuestra vida. Y no solo eso, sino también los tiempos. Y la falta de dominio propio nos lleva a abrir puertas fuera de tiempo, en el momento no indicado. Entonces, yo quisiera en esta mañana darle 4 cosas, hay más, pero 4 elementos que quiero mencionar, que están en las Sagradas Escrituras, y una de ellas es el dominio propio. La devoción de leer las Sagradas Escrituras, muy importante. La oración, que es muy esencial. Y el ayuno. El ayuno, que es muy esencial, muy primordial, el ayuno que nos va a dar, a poner dócil esta carne. Y para ir terminando, allá en Pablo le escribe a los Corintios y le dice en su primera carta, capítulo 10, verso 13,
dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también la salida para que podáis soportar. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos premiará a cada uno de nosotros. Cuando nosotros, dice la palabra, soportamos esa tentación, ¿sabe cuál fue el premio que nuestro Señor Jesucristo le dio a Dios? ¿Lo sabe? Lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Dice que la fe de Jesucristo, dice que el premio que le dio Dios es que lo sacó de la tumba y vive por los siglos de los siglos. Ese fue el beneficio que nuestro Señor Jesucristo tuvo, el premio. Y ese es el premio que usted y yo también tendremos. Así como Él resucitó, así también, dice la palabra, nosotros resucitamos juntos con Él. Bendito y alabado sea Dios. Eso es maravilloso. Maravilloso es Dios. Porque no nos dejará también a nosotros en la tumba. Un día, dice la palabra, que estaremos juntamente con Él, alabando y glorificando su nombre. Alabado Dios. Por eso dice aquí Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Que soporta la tentación. En el mundo, dijo el hermano, dijo el Señor, van a tener muchas tentaciones. Oigan, dijo, los van a tener. Pero recuerden que yo he vencido al mundo. Y si yo lo vencí, ustedes también podrán vencerlo. Alabado Dios. Y hasta ahí lo vamos a dejar, hermano, porque mire qué horas son ya. Sí. Y Antonio me está diciendo así. Gloria a Dios. Dios le bendiga en esta mañana, hermano. Bendito y alabado sea Dios. Así dejo el tiempo, hermano.